¿Alguna vez te has encontrado en medio de una tormenta tan fuerte que sientes que te rompe por dentro? Has mirado al cielo con lágrimas en los ojos preguntándote, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Todos enfrentamos luchas, pérdidas que nos dejan sin aliento, enfermedades que nos debilitan, traiciones que nos hieren profundamente, fracasos que nos hacen dudar de nuestro valor, circunstancias que parecen aplastarnos sin piedad. Son esos momentos en los que la vida parece perder su color, donde el camino se vuelve oscuro y confuso, y la pregunta más grande resuena en el silencio. ¿Tiene algún sentido todo este dolor? ¿Hay algún propósito detrás de este sufrimiento que parece tan inútil, tan devastador? Es fácil sentirse perdido en medio de la batalla, sentir que las piezas de tu vida se han hecho añicos y que no hay forma de volver a unirlas. Puedes sentirte invisible, incomprendido, como si estuvieras gritando en un vacío donde nadie escucha. Puedes incluso llegar a dudar de la bondad de Dios, preguntándote si realmente le importa tu dolor o si te ha olvidado en medio de tu prueba. Quiero que sepas que esos sentimientos son comprensibles, son parte de la experiencia humana en un mundo que a menudo nos hiere. No estás solo en esa sensación de quebrantamiento y confusión. Pero, ¿y si te dijera que tu lucha, por dolorosa y sin sentido que parezca ahora mismo, no tiene por qué ser el final de tu historia? ¿Y si te dijera que el Dios que te creó, el Dios que te ama con un amor incondicional, no desperdicia ni una sola de tus lágrimas, ni uno solo de tus dolores? ¿Y si te dijera que Él es un experto en tomar los pedazos rotos de nuestras vidas y no solo repararlos, sino transformarlos en algo nuevo, algo con un propósito profundo y eterno? Sé que puede sonar difícil de creer cuando estás en el ojo del huracán. Puede sonar como una frase hecha, un consuelo vacío. Pero la verdad central del Evangelio, la promesa que resuena a lo largo de toda la Escritura, es que nuestro Dios es un Dios redentor. Un Dios que se especializa en sacar belleza de las cenizas, fuerza de la debilidad y propósito del dolor. La Biblia nos asegura en Romanos 8:28 una promesa que es un ancla para el alma en tiempos de tormenta. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las buenas, no solo las fáciles, también las luchas, las pruebas, el dolor. Dios, en su soberanía y amor infinitos, puede orquestar incluso las circunstancias más difíciles para nuestro bien último y para su gloria. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede el sufrimiento, que se siente tan destructivo, convertirse en algo con propósito? ¿Cómo puede Dios tomar nuestras heridas más profundas y usarlas para moldearnos, fortalecernos y equiparnos para algo mayor? Esa es la pregunta que exploraremos juntos en este video. No tengo todas las respuestas fáciles, pero quiero invitarte a sumergirte conmigo en la palabra de Dios para descubrir las maneras sorprendentes y llenas de gracia en que Él convierte nuestras luchas en propósito. Descubriremos que nuestra batalla actual no tiene por qué definirnos ni destruirnos. Con Dios puede convertirse en el crisol donde se forja nuestro carácter, se profundiza nuestra fe y se revela un propósito que nunca hubiéramos imaginado. ¿Estás listo para ver tus luchas con una nueva perspectiva? Acompáñame. 1. El dolor inevitable. Reconociendo la realidad de las luchas. Antes de poder siquiera empezar a vislumbrar un propósito en nuestras luchas, es fundamental hacer algo que a menudo evitamos: reconocer la realidad y la profundidad de nuestro dolor. Vivimos en una cultura que a menudo nos presiona a ser fuertes, a pensar en positivo, a superarlo rápidamente. Incluso dentro de círculos de fe, a veces se percibe una presión implícita
para no mostrar debilidad, para no cuestionar, para mantener una fachada de victoria constante. Pero negar o minimizar nuestro sufrimiento no lo hace desaparecer, simplemente lo entierra más profundamente, impidiendo la verdadera sanidad y bloqueando la obra que Dios quiere hacer a través de él. Las luchas son una parte inevitable de la experiencia humana en este lado de la eternidad. La Biblia es increíblemente honesta al respecto. No presenta un cuadro idílico donde los seguidores de Dios están exentos de dificultades. Al contrario, está llena de historias de hombres y mujeres de fe que enfrentaron pruebas inimaginables. Pensemos en Job, un hombre justo y temeroso de Dios, que en un corto periodo perdió a sus hijos, sus posesiones y su salud. Su sufrimiento fue tan intenso que maldijo el día en que nació. Job 3. Sus amigos, en lugar de consolarlo, intentaron encontrar una explicación simplista a su dolor, asumiendo que debía haber pecado. Pero la historia de Job nos enseña que el sufrimiento no siempre es una consecuencia directa de un pecado específico. A veces ocurre dentro de los misteriosos propósitos de Dios, en una batalla espiritual que no podemos comprender completamente. Pensemos en José, amado por su padre, pero odiado por sus hermanos. Fue vendido como esclavo, falsamente acusado y encarcelado injustamente durante años. Se sintió abandonado, desesperado, confundido. Sin duda, su juventud y sus sueños parecían haberse desvanecido en una celda egipcia. Sin embargo, como veremos más adelante, Dios estaba tejiendo un propósito increíble a través de cada una de esas dolorosas experiencias. Pensemos en David, el rey conforme al corazón de Dios. Su vida estuvo marcada por la persecución implacable del rey Saúl, por la traición de su propio hijo Absalón, por el dolor de perder a un hijo pequeño, por las consecuencias de sus propios pecados. Los salmos están llenos de sus lamentos honestos, sus clamores de angustia, sus preguntas a Dios en medio de la prueba. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. David no fingía estar bien cuando no lo estaba. Llevaba su dolor y sus dudas directamente a Dios. Pensemos en el apóstol Paulo, un gigante de la fe, responsable de llevar el evangelio a gran parte del mundo conocido. Sin embargo, su vida estuvo llena de sufrimientos extremos, naufragios, azotes, encarcelamientos, hambre, peligros constantes y lo que él llamó un aguijón en la carne, una aflicción persistente que le rogó a Dios que quitara, pero que Dios decidió dejar para manifestar su poder en la debilidad de Pablo, según los Corintios 11, 23, 28, 12, 7, 10. Estas historias y muchas otras en la Biblia nos enseñan varias verdades importantes sobre las luchas. Son universales. Nadie está exento. Ser cristiano no nos da un pase libre para evitar el dolor. Jesús mismo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. No siempre son nuestra culpa. Si bien algunas luchas son consecuencia de nuestras malas decisiones, muchas otras no lo son. Vivimos en un mundo quebrantado por el pecado y experimentamos sus efectos de diversas maneras. A veces simplemente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o por la maldad de otros, o por razones que solo Dios conoce. Son dolorosas y reales. La Biblia no minimiza el impacto del sufrimiento, reconoce la angustia, el miedo, la confusión, la desesperación que pueden acompañar a las pruebas. Nos da permiso para sentir, para lamentar, para ser honestos con Dios acerca de nuestro dolor. Reconocer la realidad de nuestras luchas no significa revolcarnos en la autocompasión o adoptar una mentalidad de víctima.
Significa ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Significa llamar al dolor por su nombre. Significa permitirnos sentir la pérdida, la decepción, el miedo, sin juzgarnos por ello. Es en ese lugar de honestidad vulnerable donde podemos empezar a abrirnos al consuelo y al propósito de Dios. Cuando dejamos de fingir que todo está bien, cuando admitimos nuestra necesidad y nuestra impotencia, creamos el espacio para que la gracia de Dios entre y comience su obra transformadora. El primer paso para que Dios convierta nuestras luchas en propósito es dejar de luchar contra la realidad de la lucha y empezar a enfrentarla con Él. 2. La presencia constante. Dios contigo en la lucha. Hemos reconocido la dura realidad de las luchas, esa sensación de estar en un valle oscuro, como lo describió David. Y quizás, en ese valle, la sombra más pesada no es la circunstancia misma, sino la sensación de abandono, el miedo a estar solo, la duda punzante de si Dios realmente está presente cuando más lo necesitamos. Cuando las olas del sufrimiento nos golpean una y otra vez, es fácil sentir que nos hemos soltado de su mano, o peor aún, que Él nos ha soltado a nosotros. Miramos a nuestro alrededor y solo vemos oscuridad. Clamamos y solo escuchamos el eco de nuestra propia voz. ¿Dónde está Dios en medio de esto? Aquí es donde necesitamos aferrarnos a una de las promesas más fundamentales y consoladoras de toda la Escritura. Dios está contigo en la lucha. Su presencia no depende de nuestros sentimientos, de nuestra comprensión, ni siquiera de la intensidad de nuestra prueba. Su presencia es una realidad constante, basada en su carácter fiel y en su pacto de amor con nosotros. Él mismo lo ha prometido una y otra vez. Recordemos las palabras del Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La confianza de David no radicaba en la ausencia del valle, sino en la presencia del pastor dentro del valle. La vara y el cayado, instrumentos de guía y protección, estaban allí, en la oscuridad, infundiendo aliento. La presencia de Dios no elimina la sombra, pero sí disipa el temor paralizante, porque sabemos que no estamos solos enfrentándola. Consideremos la poderosa promesa en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no promete evitar las aguas turbulentas o el fuego consumidor. Él sabe que pasaremos por ellos, pero su promesa inquebrantable es: yo estaré contigo. Su presencia es el escudo que impide que las aguas nos ahoguen y que el fuego nos destruya por completo. Podemos ser probados, refinados, pero no seremos consumidos porque Él está allí en medio del horno, como estuvo con los amigos de Daniel, Daniel 3. El autor de Hebreos nos recuerda la promesa directa de Dios: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Esta no es una sugerencia, es una declaración divina. Es la seguridad de que, sin importar cuán profundo sea el valle, cuán oscura sea la noche, cuán solos nos sintamos, Dios no nos ha abandonado. Su compromiso con nosotros es inquebrantable. Él está allí, incluso cuando no podemos verlo, sentirlo o entenderlo. Su presencia es un hecho de fe que debemos elegir creer por encima de nuestros sentimientos fluctuantes. Es crucial entender que la presencia de Dios no significa necesariamente una intervención milagrosa inmediata que nos saque de la lucha. A veces sí, pero a menudo su presencia se manifiesta como sustento dentro de la lucha. Es la fuerza inexplicable para seguir adelante un día más. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio del caos. Filipenses 4:7. Es el consuelo,
silencioso que calma nuestro espíritu agitado. Es la sabiduría repentina para tomar la siguiente decisión correcta. Es el amor manifestado a través de un amigo, un familiar o incluso un extraño. Dios obra de maneras misteriosas y multiformes, pero su presencia activa está siempre allí, trabajando en nosotros y por nosotros. Esta verdad de la presencia constante de Dios es el fundamento sobre el cual podemos empezar a construir la idea de propósito en medio de la lucha. Si Dios está con nosotros en el sufrimiento, entonces ese sufrimiento no puede ser completamente sin sentido. Si el Dios soberano y amoroso elige caminar con nosotros a través del fuego, debe haber una razón, un propósito que Él está desarrollando, incluso si no podemos verlo claramente en el momento. Su presencia transforma la naturaleza misma de la prueba. Ya no es simplemente un evento caótico y destructivo. Se convierte en un espacio sagrado donde podemos encontrarnos con Dios de maneras más profundas, donde podemos ser moldeados por su mano y donde Él puede comenzar a tejer un tapiz de redención y propósito. Reconocer y aferrarse a la promesa de su presencia constante requiere fe, especialmente cuando nuestros sentidos nos dicen lo contrario. Requiere que miremos más allá de las circunstancias inmediatas y confiemos en el carácter inmutable de Dios. Pero al hacerlo, encontramos un ancla firme en medio de la tormenta, una seguridad que nos permite enfrentar la lucha no con nuestras propias fuerzas limitadas, sino con la certeza de que el Dios Todopoderoso está a nuestro lado, sosteniéndonos, guiándonos y trabajando todas las cosas para nuestro bien. La presencia de Dios es nuestro mayor consuelo y fortaleza. Dale me gusta a este video si has sentido la presencia de Dios sosteniéndote en tus momentos más difíciles, incluso cuando no entendías lo que estaba pasando. 3. El refinamiento del carácter. Cómo las pruebas nos moldean. Saber que Dios está con nosotros en medio de la lucha es un consuelo inmenso, un ancla fundamental. Pero a menudo la pregunta persiste. Sí, Dios está conmigo, ¿pero para qué? ¿Por qué permite que este dolor continúe? ¿Hay algún bien que pueda salir de esta experiencia tan difícil? Es natural anhelar no solo la presencia de Dios, sino también entender su propósito, especialmente cuando el sufrimiento se prolonga. Una de las respuestas más profundas y transformadoras que la Biblia ofrece es que Dios usa las luchas y las pruebas para refinar nuestro carácter. Así como el oro se purifica en el fuego, quitando las impurezas para revelar su verdadero valor y brillo, Dios permite que pasemos por el fuego de la aflicción para quemar las escorias de nuestro carácter. El egoísmo, el orgullo, la impaciencia, la autosuficiencia, y para formar en nosotros las cualidades preciosas de Cristo, la humildad, la paciencia, la dependencia de Él, la compasión, la fe perseverante. Esta idea puede ser difícil de aceptar al principio. ¿Dios usa el dolor para hacernos mejores? ¿No podría simplemente cambiarnos con un chasquido de dedos? Podría, pero a menudo elige el proceso del refinamiento porque produce un cambio más profundo y duradero. Las lecciones aprendidas en el valle, el carácter forjado en el fuego, se arraigan en nosotros de una manera que las bendiciones fáciles rara vez logran. El apóstol Santiago nos da una perspectiva radical sobre esto. Él escribe: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2, 4. Tener por sumo gozo las pruebas.
Esto va en contra de toda intuición humana. ¿Cómo podemos regocijarnos en el sufrimiento? Santiago no dice que nos regocijemos por el sufrimiento en sí mismo, sino en el sufrimiento, sabiendo el resultado que produce. La prueba de nuestra fe, cuando la enfrentamos con la ayuda de Dios, desarrolla perseverancia. Y la perseverancia, a medida que continúa su obra, produce madurez de carácter, haciéndonos más completos, más íntegros, más parecidos a Jesús, que fue perfeccionado por medio de las aflicciones. Hebreos 2:10. El apóstol Pedro se hace eco de esta idea, comparando nuestra fe con el oro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1, 6, 7. Pedro reconoce que las pruebas causan aflicción, pero las ve como necesarias, si es necesario, para probar la autenticidad y la fuerza de nuestra fe. Una fe que ha pasado por el fuego y ha permanecido firme es increíblemente valiosa para Dios y resultará en su alabanza y gloria al final. Quizás la conexión más clara entre sufrimiento y carácter la encontramos en Romanos 5:3-5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, experiencia entereza, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo traza una cadena divina. La tribulación, sufrimiento, lleva a la paciencia, perseverancia. La perseverancia desarrolla un carácter probado y sólido, y ese carácter probado fortalece nuestra esperanza, una esperanza que está garantizada por el amor de Dios derramado en nosotros por su Espíritu. ¡Qué transformación tan asombrosa! Lo que comienza como sufrimiento puede culminar en una esperanza inquebrantable. Este proceso de refinamiento no es fácil ni automático. Requiere nuestra cooperación, nuestra disposición a someternos a la mano de Dios, a aprender las lecciones que Él quiere enseñarnos, a permitir que el Espíritu Santo haga su obra santificadora en nosotros. Requiere que preguntemos: Dios, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? ¿Qué áreas de mi carácter necesitas moldear? ¿Cómo puedo parecerme más a Jesús en medio de esta prueba? Ver nuestras luchas como una oportunidad para el refinamiento del carácter cambia radicalmente nuestra perspectiva. Ya no son simplemente obstáculos sin sentido o tragedias a evitar a toda costa. Se convierten en el taller del alfarero divino, donde Él, con manos amorosas pero firmes, nos moldea para reflejar más claramente la imagen de su Hijo. Este es un propósito increíblemente valioso. Ser conformado a la imagen de Cristo es el objetivo final de nuestra salvación. Romanos 8:29. Y si Dios, en su sabiduría, elige usar las dificultades de la vida para lograr ese propósito en nosotros, entonces podemos confiar en que Él sabe lo que hace y que el resultado final valdrá infinitamente la pena. Nuestro carácter transformado se convierte en un testimonio viviente del poder redentor de Dios, un propósito eterno forjado en el fuego temporal de la aflicción. 4. Descubriendo fortalezas ocultas. El poder que surge en la debilidad. Las luchas tienen una manera implacable de exponernos. Nos quitan las máscaras, derriban nuestras defensas y nos enfrentan con nuestra propia fragilidad y limitaciones. Cuando la tormenta arrecia, cuando la prueba se intensifica, a menudo nos sentimos increíblemente débiles.
sentimos que no tenemos la fuerza para continuar, que nuestros recursos se han agotado, que simplemente no somos suficientes para enfrentar lo que tenemos delante. Esta sensación de debilidad puede ser aterradora y desalentadora. Puede hacernos sentir como fracasados, como si algo estuviera mal con nosotros por no poder manejarlo mejor. Pero aquí encontramos una de las paradojas más hermosas y poderosas del reino de Dios. Es precisamente en nuestra debilidad donde su poder se manifiesta con mayor claridad y fuerza. Lejos de ser un obstáculo para Dios, nuestra debilidad reconocida y rendida a Él se convierte en el canal a través del cual su fortaleza divina puede fluir en nosotros y a través de nosotros. Las luchas, al despojarnos de nuestra autosuficiencia y orgullo, nos obligan a buscar una fuente de fortaleza fuera de nosotros mismos, y es entonces cuando descubrimos el poder ilimitado de Dios. El apóstol Pablo experimentó esto de manera muy personal. Él habla de un aguijón en la carne, una aflicción persistente, cuya naturaleza exacta no conocemos, que le causaba gran sufrimiento. 3 veces le rogó a Dios que se lo quitara. La respuesta de Dios no fue quitar el aguijón, sino revelarle un principio fundamental: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La respuesta de Pablo a esta revelación es asombrosa. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 1 Corintios 12, 9, 10. ¡Qué perspectiva tan contracultural! Pablo aprendió a gloriarse en sus debilidades, no porque disfrutara del sufrimiento, sino porque entendió que eran precisamente esas áreas de impotencia las que permitían que el poder de Cristo descansara sobre él y obrara a través de él. Cuando él llegaba al final de sus propias fuerzas, descubría el comienzo de la fuerza inagotable de Dios. Cuando era débil en sí mismo, era entonces verdaderamente fuerte en Cristo. Este principio se aplica a nuestras propias luchas. Cuando nos sentimos abrumados, incapaces, al límite de nuestras fuerzas, no es una señal de derrota, sino una invitación a depender radicalmente de Dios. Es en ese punto de rendición, cuando dejamos de intentar ser fuertes por nosotros mismos y clamamos a Él por ayuda, que su poder comienza a obrar de maneras sorprendentes. Descubrimos una resiliencia que no sabíamos que teníamos, una paciencia que no es natural, una sabiduría que trasciende nuestra comprensión, una capacidad para perdonar lo imperdonable, una fortaleza para perseverar cuando todo nos dice que abandonemos. Esta no es nuestra propia fortaleza. Es la fortaleza de Cristo viviendo en nosotros y manifestándose a través de nosotros. Gálatas 2:20. Las luchas, entonces, se convierten en un campo de entrenamiento inesperado donde descubrimos fortalezas ocultas, tanto en nosotros, capacidades, que Dios puso allí y que solo se activan bajo presión, como, y más importante aún, en Dios mismo. Aprendemos por experiencia que su gracia realmente es suficiente. Aprendemos que su poder realmente se perfecciona en nuestra debilidad. Aprendemos que podemos hacer todas las cosas no por nuestra propia capacidad, sino en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Este descubrimiento es uno de los propósitos más profundos que Dios puede obrar a través de nuestras luchas. Nos libera de la tiranía de tener que ser siempre fuertes, siempre capaces, siempre en control. Nos permite abrazar nuestra humanidad, con sus limitaciones y fragilidades, sabiendo que no definen nuestro valor ni limitan el poder de Dios. Al contrario,
se convierten en el lienzo sobre el cual Él puede pintar su obra maestra de gracia y fortaleza. Así, la debilidad que tanto temíamos se transforma en una puerta hacia una dependencia más profunda y una experiencia más real del poder sustentador de Dios. Ya no vemos la debilidad como un fracaso, sino como una oportunidad para que Cristo sea magnificado en nosotros. El poder de Dios a menudo se revela en nuestros momentos más débiles. ¿Qué fortaleza inesperada has descubierto en ti mismo o, más importante aún, en Dios durante una lucha difícil? Comparte tu experiencia en los comentarios abajo. Queremos escuchar cómo su poder se ha perfeccionado en tu debilidad. 5. Una mayor empatía. El propósito de consolar a otros. Hemos explorado cómo las luchas refinan nuestro carácter y cómo el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Pero el propósito que Dios teje a través de nuestro sufrimiento a menudo va más allá de nuestra transformación personal. Se extiende hacia afuera, hacia las vidas de aquellos que nos rodean. Una de las consecuencias más hermosas y redentoras de atravesar el valle del dolor es el desarrollo de una mayor empatía y una capacidad única para consolar a otros que están pasando por pruebas similares. Cuando no hemos experimentado ciertas dificultades, puede ser difícil entender verdaderamente el dolor de alguien que sí las está viviendo. Podemos ofrecer simpatía, palabras amables, oraciones sinceras, y todo eso es valioso. Pero hay un nivel de conexión y consuelo que solo puede venir de alguien que ha caminado por un sendero similar, alguien que sabe, no solo intelectualmente, sino visceralmente, lo que se siente estar en ese lugar oscuro. El sufrimiento tiene una manera de ablandar nuestros corazones, de romper las barreras del orgullo y la autosuficiencia que a menudo nos impiden conectar genuinamente con el dolor ajeno. Cuando hemos sentido la picadura de la pérdida, la angustia, de la incertidumbre, el peso de la tristeza o la frustración de la debilidad, nuestros oídos se vuelven más atentos al clamor silencioso de otros. Nuestros ojos ven más allá de las apariencias. Nuestras palabras de consuelo adquieren una autenticidad y un peso que antes no tenían. Ya no ofrecemos frases hechas desde la distancia, ofrecemos una comprensión nacida de la experiencia compartida. El apóstol Pablo articula este propósito relacional del sufrimiento de manera magistral en 2 Corintios 1, 3, 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¡Qué pasaje tan profundo! Pablo nos presenta a Dios como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él es la fuente última de todo consuelo verdadero, y Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero fíjate en el propósito explícito de ese consuelo. No es solo para nuestro propio alivio, sino para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El consuelo que recibimos de Dios no está destinado a terminar en nosotros. Está diseñado para fluir a través de nosotros hacia otros que están sufriendo. ¿Y cómo los consolamos? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La misma gracia, la misma misericordia, la misma esperanza, la misma presencia que Dios nos ha dado en nuestra propia lucha, ahora podemos ofrecerla a otros desde un lugar de experiencia auténtica. Nuestras propias heridas, una vez sanadas o
en proceso de sanación por la gracia de Dios, se convierten en puntos de conexión, en puentes de empatía. Podemos decir con sinceridad, sé lo que se siente. He estado allí y he experimentado la fidelidad de Dios en medio de eso. Ese testimonio personal, nacido del sufrimiento redimido, tiene un poder inmenso para infundir esperanza y alivio en un corazón quebrantado. Piensa en las personas que más te han consolado en tus momentos difíciles. A menudo son aquellas que han enfrentado luchas similares. Su presencia silenciosa, su escucha atenta, sus palabras de comprensión resuenan de una manera especial porque sabes que no hablan desde la teoría, sino desde la cicatriz. Han estado en el pozo y saben cómo se siente. Y al compartir cómo Dios los sostuvo, te ofrecen una cuerda de esperanza tangible. Este es un propósito increíblemente significativo que Dios puede sacar de nuestras luchas. Transforma nuestro dolor, que podría aislarnos, en una herramienta para la conexión y el ministerio. Nos saca del enfoque en nuestro propio sufrimiento y nos da una visión para servir a otros. Nos permite participar en la obra misma de Dios, siendo canales de su consuelo en un mundo herido. Nuestras cicatrices, lejos de ser motivo de vergüenza, se convierten en testimonios del poder sanador de Dios y en fuentes de esperanza para otros. Así que, si estás atravesando una lucha, considera esto. Dios no solo está trabajando en ti, refinando tu carácter y revelando su poder. Él también puede estar preparándote para un propósito futuro de consolar y animar a otros que caminarán por un sendero similar. Tu dolor actual, cuando sea redimido por su gracia, puede convertirse en un bálsamo para las heridas de alguien más mañana. Permite que esta perspectiva te dé esperanza y significado incluso ahora. Tu sufrimiento no es en vano. Dios puede usarlo para extender su amor y consuelo mucho más allá de tu propia vida. 6. Redirigiendo nuestro camino. Cuando las luchas cambian nuestro rumbo, hemos visto cómo Dios usa las luchas para refinar nuestro carácter, revelar su poder en nuestra debilidad y capacitarnos para consolar a otros. Pero a veces, el propósito de Dios en medio de nuestras pruebas va aún más allá. Él puede usar las dificultades, las pérdidas, las puertas cerradas y los desvíos inesperados para redirigir nuestro camino y alinearnos más estrechamente con sus planes soberanos y perfectos para nuestra vida. A menudo tenemos nuestras propias ideas sobre cómo debería ser nuestra vida. Trazamos planes, establecemos metas, visualizamos un futuro específico, y cuando las cosas van según lo planeado, nos sentimos seguros y en control. Pero entonces llega la lucha. Una pérdida de empleo inesperada, el fin de una relación importante, un diagnóstico médico que cambia todo, un sueño que se frustra repetidamente. Estos eventos pueden sentirse como interrupciones devastadoras, como si nuestro camino cuidadosamente trazado se hubiera derrumbado. Podemos sentirnos perdidos, confundidos, preguntándonos por qué Dios permitiría que nuestros planes se deshicieran. Sin embargo, desde la perspectiva de la fe, estos desvíos dolorosos pueden ser en realidad redirecciones divinas. Dios, en su sabiduría infinita y su amor por nosotros, a veces permite que nuestros caminos se bloqueen o cambien drásticamente porque Él tiene un destino mejor en mente, un camino que quizás nunca hubiéramos elegido por nosotros mismos, pero que en última instancia nos llevará a una mayor plenitud, a un mayor impacto para su reino y a una dependencia más profunda de Él. La historia de José es un ejemplo clásico de esto. Sus sueños juveniles de grandeza parecían cruelmente burlados cuando fue vendido como esclavo y luego encarcelado. Desde una perspectiva humana, su vida estaba arruinada, su camino desviado irreparablemente.
Pero años después, cuando se encontró cara a cara con los hermanos que lo habían traicionado, pudo decir con una confianza asombrosa: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. José reconoció que lo que sus hermanos intentaron para mal, Dios lo usó soberanamente para bien, no solo para él, sino para salvar a naciones enteras de la hambruna. Sus años de sufrimiento y desvíos aparentes fueron, en realidad, el camino que Dios usó para colocarlo en la posición exacta donde cumpliría su propósito redentor. Proverbios 16:9 nos recuerda: «El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos». Podemos hacer nuestros planes, y es bueno hacerlo, pero en última instancia, es Dios quien dirige nuestro caminar. A veces, esa dirección implica permitir que nuestros planes fallen para guiarnos hacia los suyos. Esto requiere una gran confianza y rendición. Confiar en que Dios sabe más que nosotros, que sus caminos son más altos que los nuestros, Isaías 55:9, y que incluso los desvíos dolorosos pueden ser parte de su plan perfecto. Rendir nuestros propios planes y deseos a su voluntad, diciendo: «No se haga mi voluntad sino la tuya». Lucas 22:42. ¿Cómo podemos reconocer estas redirecciones divinas en medio de la lucha? Prestando atención a las puertas cerradas. A veces, la persistencia es buena, pero otras veces, una puerta que se cierra repetidamente puede ser una señal de Dios para buscar otra dirección. Buscando su guía en oración y su palabra. En tiempos de confusión y cambio, es crucial buscar la sabiduría de Dios a través de la oración ferviente y el estudio de su palabra. Él promete dar sabiduría al que la pide. Santiago 1:5. Estando abiertos a nuevas oportunidades, las redirecciones a menudo nos llevan a lugares inesperados. Estar dispuestos a explorar nuevos caminos, a aprender nuevas habilidades, a servir de nuevas maneras, puede ser parte de abrazar el nuevo rumbo que Dios está trazando, confiando en su carácter. Incluso cuando no entendemos por qué nuestros planes se frustraron, podemos confiar en que Dios es bueno, sabio y amoroso, y que Él está obrando para nuestro bien. Ver las luchas como posibles redirecciones divinas no minimiza el dolor de la pérdida o la frustración del cambio, pero sí nos ofrece una perspectiva llena de esperanza. Nos recuerda que Dios sigue estando en control, incluso cuando nuestra vida se siente fuera de control. Nos asegura que Él no está simplemente reaccionando a nuestras circunstancias, sino que está tejiendo activamente un plan redentor a través de ellas. Nuestras luchas, entonces, pueden convertirse en puntos de inflexión cruciales, donde somos realineados con el propósito más elevado de Dios para nosotros, un propósito que quizás nunca hubiéramos descubierto si todo hubiera salido según nuestro plan original. Descubrir los propósitos de Dios en medio de nuestras luchas es un viaje continuo de fe y revelación. Si encuentras esperanza y fortaleza en estos mensajes que exploran la fidelidad de Dios en tiempos difíciles, te invito a suscribirte al canal. Así no te perderás futuros videos que buscan iluminar tu camino con la verdad de su palabra. 7. Profundizando nuestra fe, la confianza que nace en la incertidumbre. Hemos recorrido un camino explorando cómo Dios obra en nuestras luchas. Su presencia constante, el refinamiento del carácter, la fuerza en la debilidad, la empatía hacia otros y las redirecciones divinas. Todos estos son propósitos valiosos, pero quizás uno de los frutos más profundos y duraderos que nacen en el terreno árido del sufrimiento es la profundización de nuestra fe y el desarrollo de una confianza radical en Dios que trasciende las circunstancias. Es fácil tener fe cuando todo va bien,
cuando nuestras oraciones son respondidas rápidamente, cuando vemos bendiciones evidentes, cuando el camino es llano y el cielo está despejado. En esos momentos, nuestra confianza en Dios puede ser genuina, pero a menudo no ha sido probada en las profundidades. Es una fe que se basa, en parte, en la evidencia visible de la bondad de Dios en nuestras circunstancias. Pero, ¿qué sucede cuando las circunstancias se vuelven oscuras? Cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando la lógica humana no puede encontrar sentido al dolor, cuando Dios parece silencioso o distante. Son precisamente estas luchas y la incertidumbre que las acompaña las que desafían una fe superficial y nos invitan a un nivel de confianza mucho más profundo. Una confianza basada no en lo que vemos o entendemos, sino en quién sabemos que es Dios. Las pruebas tienen una manera de despojarnos de nuestras seguridades terrenales y de nuestras respuestas fáciles. Nos enfrentan con preguntas difíciles sobre la soberanía de Dios, su bondad, su poder. Nos obligan a decidir si confiaremos en Él, incluso cuando no podemos rastrear su mano, incluso cuando su camino parece incomprensible. Es en este crisol de incertidumbre donde la fe tiene la oportunidad de madurar, de pasar de ser una simple creencia intelectual a una confianza arraigada en el corazón, una dependencia vital en el carácter inmutable de Dios. Consideremos la declaración asombrosa de Job en medio de su sufrimiento inimaginable. Después de perderlo todo y ser atormentado física y emocionalmente, declara: «He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré». Job 13:15. ¡Qué nivel de confianza! Job no entendía por qué estaba sufriendo. Cuestionó a Dios, luchó con Él, pero en última instancia, su fe descansaba no en la comprensión de sus circunstancias, sino en su conocimiento del carácter de Dios. Estaba dispuesto a confiar en Dios incluso hasta el punto de la muerte, creyendo que Dios seguía siendo digno de confianza. El profeta Habacuc nos ofrece otro ejemplo poderoso de fe en medio de la calamidad inminente. Después de clamar a Dios por la injusticia y recibir una respuesta que implicaba aún más juicio y destrucción a través de los babilonios, Habacuc concluye su libro con una de las declaraciones de fe más notables de la Biblia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Habacuc 3, 17, 19. Habacuc imagina el peor escenario, imposible, la ruina económica total, la pérdida de todo sustento, y declara que, aún así, elegirá regocijarse en Dios, encontrar su fortaleza en Él. Su gozo y su confianza no dependían de las bendiciones externas, sino de Dios mismo. Este es el tipo de fe profunda que las luchas pueden forjar en nosotros si cooperamos con Dios. Nos enseñan a confiar en el carácter de Dios por encima de las circunstancias. Aprender a creer que Dios es bueno, sabio, amoroso y soberano, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece contradecirlo. Esperar en sus promesas, no en nuestras expectativas. Aferrarnos a lo que Dios ha dicho en su palabra, incluso cuando no vemos cómo se cumplirá o cuándo. Vivir por fe, no por vista o sentimientos. Elegir creer y obedecer a Dios basándonos en su verdad revelada, no en nuestras emociones fluctuantes o nuestra comprensión limitada. 2 Corintios 5:7. Desarrollar una intimidad más profunda con Él. Las luchas a menudo nos impulsan a buscar a Dios con más desesperación y honestidad, lo que puede llevar a una relación más cercana y auténtica con Él.
Este proceso de profundización de la fe no elimina el dolor ni responde a todas nuestras preguntas, pero nos da una estabilidad interior que las tormentas externas no pueden destruir. Nos ancla en la roca eterna, Jesucristo. Aprendemos que nuestra seguridad última no reside en nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras relaciones o nuestros planes, sino en Dios mismo. Y esa es una libertad increíble. Por lo tanto, un propósito crucial que Dios puede estar obrando en tu lucha actual es el de llevar tu fe a un nuevo nivel de madurez y profundidad. Te está invitando a confiar en Él de maneras que nunca antes lo habías hecho, a construir tu vida sobre el fundamento inamovible de su carácter. Al abrazar esta invitación, descubrirás una confianza que no nace de la certeza de las circunstancias, sino de la certeza de quien te sostiene en medio de ellas. Y esa fe probada y profundizada es un tesoro de valor eterno, un propósito glorioso forjado en el fuego de la aflicción. 8. Un testimonio poderoso, cómo tu historia inspira a otros. Hemos visto cómo las luchas nos transforman internamente, refinan nuestro carácter, revelan el poder de Dios, nos hacen más empáticos, nos redirigen y profundizan nuestra fe. Pero el propósito de Dios a menudo tiene una dimensión externa igualmente poderosa. Nuestra historia de lucha y redención se convierte en un testimonio vivo que puede inspirar, animar y señalar a otros hacia la esperanza que hemos encontrado en Cristo. Cuando atravesamos dificultades aferrados a Dios, cuando experimentamos su fidelidad, su sustento y su poder transformador en medio del dolor, nuestra vida misma se convierte en una historia que Dios puede usar para impactar a quienes nos rodean. No se trata de tener todas las respuestas ni de presentar una imagen de perfección. Al contrario, es precisamente nuestra vulnerabilidad, nuestra honestidad sobre la lucha, combinada con nuestra confianza persistente en Dios, lo que hace que nuestro testimonio sea tan auténtico y poderoso. Piensa en ello. Cuando alguien está pasando por un momento oscuro, ¿qué le da más esperanza? ¿Escuchar teorías abstractas sobre la fe o escuchar la historia real de alguien que ha estado en un lugar similar y ha visto la mano de Dios obrar? Las historias conectan con el corazón de una manera que los conceptos por sí solos no pueden. Tu historia, con sus altibajos, sus dudas y sus victorias de fe, puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para creer que también hay esperanza para ellos. El libro de Apocalipsis habla del poder del testimonio en la batalla espiritual. Y ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Fíjate en la combinación, la obra redentora de Jesús, la sangre del Cordero y nuestra proclamación personal de lo que Él ha hecho en nosotros, la palabra del testimonio. Nuestro testimonio, nuestra historia de cómo la gracia de Dios nos ha encontrado y sostenido en medio de la lucha, es un arma poderosa contra la desesperanza y la incredulidad, tanto en nuestra propia vida como en la de los demás. ¿De qué maneras puede tu historia convertirse en un testimonio inspirador? Demuestra la fidelidad de Dios. Cuando compartes cómo Dios te sostuvo, proveyó o guió en tiempos difíciles, estás declarando que Él es fiel a sus promesas. Esto anima a otros a confiar en su fidelidad también. Ofrece esperanza tangible. Tu supervivencia y crecimiento a través de la prueba son una evidencia viva de que es posible superar las dificultades con la ayuda de Dios. Das a otros una razón para creer que su situación actual no es el final. Valida el dolor ajeno. Al ser honesto sobre tu propia lucha, ayudas a otros a sentirse menos solos y comprendidos en su propio dolor. Rompes el aislamiento que a menudo acompaña al sufrimiento. Señala hacia la verdadera fuente.
Un testimonio. El poderoso no se centra en nuestra propia fuerza o sabiduría, sino en la gracia y el poder de Dios. Al compartir tu historia, tienes la oportunidad de glorificar a Dios y señalar a otros hacia Él como la única fuente verdadera de esperanza y restauración. Anima a la perseverancia. Ver a alguien que ha perseverado a través de una prueba similar puede inspirar a otros a no rendirse, a seguir confiando, a dar el siguiente paso de fe. Compartir nuestro testimonio no siempre significa predicar desde un púlpito. A menudo ocurre en conversaciones personales, en un acto de bondad hacia alguien que está sufriendo, en la forma en que vivimos nuestra vida con esperanza y gratitud a pesar de las cicatrices. Puede ser tan simple como decir: yo también pasé por algo parecido y déjame contarte cómo Dios me ayudó. Es importante recordar que no tenemos que esperar hasta que la lucha haya terminado por completo y todo esté perfectamente resuelto para compartir nuestro testimonio. A veces, el testimonio más poderoso es el que se comparte desde el medio de la prueba, mostrando una fe que persevera a pesar de la incertidumbre. La autenticidad de nuestra lucha actual, combinada con nuestra dependencia continua de Dios, puede ser increíblemente alentadora. Así que considera tu historia, tus luchas pasadas y presentes, no como capítulos vergonzosos que debes ocultar, sino como partes esenciales del testimonio único que Dios te ha dado. Él quiere usar tu experiencia redimida por su gracia para tocar las vidas de otros. Este es un propósito extraordinario, que nuestro dolor personal pueda convertirse en una fuente de esperanza y sanidad para el mundo que nos rodea. Tu vida, moldeada por las luchas y sostenida por la gracia, es un mensaje poderoso que Dios quiere proclamar. La fidelidad de Dios brilla más intensamente en nuestras noches más oscuras. Escribe "Dios es fiel" en los comentarios si crees que Él puede usar tu historia con todas sus luchas y victorias para su gloria y para animar a otros. Declaremos juntos su fidelidad inagotable. 9. La perspectiva eterna. Las luchas a la luz de la gloria venidera. Hemos explorado múltiples facetas del propósito que Dios puede obrar a través de nuestras luchas aquí y ahora. Refinamiento, fortaleza, empatía, redirección, fe profunda y testimonio. Pero hay una dimensión final, una perspectiva que eleva nuestra comprensión y nos da una resistencia aún mayor en medio de la prueba: la perspectiva eterna. Se trata de ver nuestras luchas actuales no como el final de la historia, sino como un capítulo breve y temporal a la luz de la eternidad, gloriosa que nos espera en Cristo. Cuando estamos inmersos en el dolor, es natural que nuestra visión se acorte. El sufrimiento presente puede parecer abrumador, interminable, como si fuera la única realidad. Nos cuesta mirar más allá del momento difícil, pero la fe nos llama a levantar la vista, a recordar que esta vida, con todas sus alegrías y tristezas, no es nuestro destino final. Somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20, peregrinos en esta tierra. 1 Pedro 2:11, y nuestra verdadera esperanza reside en la eternidad con Dios. Desde esta perspectiva eterna, nuestras luchas actuales adquieren un peso y una duración diferentes. El apóstol Pablo, que experimentó sufrimientos intensos como pocos, lo expresó de esta manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Pablo no minimiza la realidad de las aflicciones presentes, pero las pone en la balanza frente a la gloria venidera, y la conclusión es clara: la gloria futura supera infinitamente el sufrimiento actual. Es como comparar una vela con el sol.
La luz y el peso de la gloria eterna eclipsan por completo la oscuridad y la carga de nuestras pruebas temporales. En otra carta, Pablo profundiza en esta idea, describiendo nuestras tribulaciones actuales como leves y momentáneas en comparación con el resultado eterno que producen, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, 17, 18. ¡Qué palabras tan asombrosas! Llamar leves y momentáneas a las persecuciones, naufragios y azotes que Pablo sufrió. Solo podía hacerlo porque mantenía sus ojos fijos en la recompensa eterna. Él entendía que el sufrimiento presente, aunque doloroso, estaba produciendo algo de valor infinito, un eterno peso de gloria. Esta perspectiva no eliminaba el dolor, pero le daba un propósito trascendente y una esperanza inquebrantable. Le permitía perseverar porque sabía que la lucha actual estaba conectada con la gloria futura. Adoptar esta perspectiva eterna no significa negar o reprimir el dolor presente. No se trata de un escapismo espiritual, se trata de contextualizar nuestro sufrimiento. Es recordar que nuestras luchas son temporales, tienen un fin, no durarán para siempre. La eternidad con Dios, sin lágrimas, sin dolor, sin muerte, Apocalipsis 21:4, es nuestra realidad final. Nuestra recompensa es eterna. La gloria, la alegría, la comunión perfecta con Dios que nos espera, superará con creces cualquier sufrimiento que hayamos experimentado aquí. El sufrimiento presente puede contribuir a la gloria futura. Como dice Pablo, nuestras tribulaciones están produciendo un eterno peso de gloria. La forma en que respondemos a las pruebas con fe, paciencia y dependencia de Dios tiene implicaciones eternas. Esta perspectiva cambia radicalmente la forma en que enfrentamos las luchas. Nos da resistencia. Saber que la prueba es temporal y la gloria es eterna nos da fuerzas para perseverar. Esperanza. Fija nuestros ojos en un futuro seguro y glorioso, impidiendo que la desesperación nos abrume. Valor. Nos ayuda a priorizar lo eterno sobre lo temporal, a tomar decisiones valientes basadas en la fe, incluso si implican sufrimiento a corto plazo. Gozo. Incluso en el dolor. Nos permite experimentar un gozo profundo que no depende de las circunstancias, sino de nuestra identidad en Cristo y nuestra herencia eterna. 1 Pedro 1:8. Cultivar una perspectiva eterna requiere disciplina espiritual. Requiere que saturemos nuestra mente con la palabra de Dios, que meditemos en las promesas del cielo, que oremos pidiendo a Dios que nos ayude a ver más allá de lo visible. Requiere que nos rodeemos de otros creyentes que nos recuerden esta esperanza. Pero el esfuerzo vale la pena. Cuando vemos nuestras luchas a la luz de la eternidad, descubrimos una fuente de fortaleza y esperanza que el mundo no puede ofrecer ni quitar. Entendemos que Dios está usando incluso estas pruebas temporales para prepararnos para una gloria eterna que supera toda comparación. Este es quizás el propósito más elevado y motivador de todos, ser conformados para la gloria venidera. 10. Abrazando el propósito. Vivir con esperanza en medio de la lucha. Hemos viajado juntos a través de los valles y las cumbres de la fe, explorando las maneras asombrosas y llenas de gracia en que nuestro Dios soberano y amoroso puede convertir nuestras luchas más profundas en un propósito significativo. Hemos visto cómo Él usa las pruebas para refinar nuestro carácter, cómo su poder se perfecciona en nuestra debilidad, cómo nos capacita para consolar a otros con la misma consolación que recibimos,
cómo nos redirige hacia sus mejores planes, cómo profundiza nuestra fe hasta convertirla en una confianza inquebrantable, cómo transforma nuestra historia en un testimonio poderoso y cómo nos da una perspectiva eterna que empequeñece el sufrimiento presente. Al contemplar todas estas facetas, emerge una verdad central, un hilo dorado que atraviesa cada una de ellas. Dios no desperdicia nuestro dolor. Él no es un espectador indiferente a nuestro sufrimiento. Él está íntimamente involucrado, presente en cada lágrima, en cada clamor, en cada momento de incertidumbre. Y más que eso, Él está activamente obrando, tejiendo incluso los hilos más oscuros y dolorosos de nuestra experiencia en un tapiz de redención y propósito que, en última instancia, redundará en nuestro bien y en su gloria. La promesa de Romanos 8:28 sigue siendo nuestra ancla firme, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué significa entonces abrazar este propósito en medio de nuestras luchas? No significa negar el dolor, ni fingir que no duele, ni buscar explicaciones simplistas para cada sufrimiento. Significa, más bien, cambiar nuestra perspectiva. Significa elegir mirar más allá de la dificultad inmediata y buscar la mano de Dios obrando en ella. Significa preguntar no solo ¿por qué Dios?, sino también ¿para qué Dios? ¿Qué estás tratando de enseñarme? ¿Cómo quieres usar esto en mi vida y en la vida de otros? Abrazar el propósito significa confiar en el proceso de Dios, incluso cuando es lento, doloroso y confuso. Significa rendir nuestra necesidad de entenderlo todo y descansar en su sabiduría infinita y su amor perfecto. Significa cooperar con su obra en nosotros, permitiendo que el Espíritu Santo nos moldee, nos consuele y nos guíe. Significa aferrarnos a sus promesas en su palabra, incluso cuando nuestros sentimientos nos dicen lo contrario. Cuando empezamos a ver nuestras luchas a través del lente del propósito divino, algo extraordinario sucede. El sufrimiento no necesariamente desaparece de inmediato, pero pierde su poder para aplastarnos. Ya no es simplemente una carga sin sentido, se convierte en una oportunidad para el crecimiento, para la intimidad con Dios, para el ministerio. Encontramos un significado que trasciende el dolor mismo, y ese significado nos da esperanza. Una esperanza que no es un mero deseo optimista, sino una confianza segura en el carácter y las promesas de Dios. Una esperanza que nos permite seguir adelante un día a la vez, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Filipenses 1:6. Y que Él es capaz de hacer que todas las cosas, sí, incluso nuestras luchas más duras, contribuyan a nuestro bien final. Así que, querido amigo, querida amiga, si te encuentras hoy en medio de una lucha, te animo a no perder la esperanza. Tu dolor es real, tu sufrimiento importa a Dios, pero no tiene por qué ser el final de tu historia. Levanta tus ojos al Dios que se especializa en sacar belleza de las cenizas. Confía en el alfarero divino que puede tomar los pedazos rotos de tu vida y crear algo nuevo y hermoso. Ríndete a su proceso de refinamiento. Permite que su poder se manifieste en tu debilidad. Busca oportunidades para consolar a otros. Mantén tus ojos en la perspectiva eterna. Abraza la posibilidad de que Dios quiera usar esta misma lucha para cumplir un propósito glorioso en ti y a través de ti. Porque nuestro Dios es un Dios de redención, un Dios que convierte la oscuridad en luz, el lamento en danza y las luchas en un propósito eterno que nunca dejará de asombrarnos. La esperanza en Cristo es el ancla de nuestra alma, segura y firme, incluso en las tormentas más fuertes.
Si este mensaje te ha recordado que Dios puede traer un propósito increíble incluso de tus luchas más difíciles, dale me gusta a este video. Y si crees en su poder redentor para transformar tu dolor, escribe amén en los comentarios abajo. Que tu amén sea una declaración de fe en el Dios que convierte toda lucha en propósito.
Con todo el corazón, vamos a levantar una alabanzas al Dios de Israel, el Señor Todopoderoso, que es digno de toda honra y gloria. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, te alabamos con nuestros corazones llenos de gratitud. Te exaltamos por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gracia inmensurable que nos sostiene día tras día. Señor, tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestra roca firme en tiempos de adversidad. En ti encontramos la paz que el mundo no puede ofrecer. Tú, Señor, eres digno de toda adoración. No hay otro como tú. Eres el creador de los cielos y de la tierra, el Rey de reyes, Señor de señores, y ante ti toda la tierra se postra. Tu amor es eterno, tu bondad nunca falla. Somos tus hijos, y te damos gracias por llamarnos tuyos, por darnos la oportunidad de vivir en tu presencia. Hoy, Señor, levantamos nuestras voces y corazones hacia ti. Alabamos tu santo nombre y proclamamos que tú eres el único Dios verdadero, que nuestras vidas reflejen tu luz, que cada paso que demos sea un reflejo de tu amor y tu verdad. Nos rendimos a tu voluntad, oh Dios, y te pedimos que nos guíes por tus caminos de justicia y paz. Derrama sobre nosotros tu gracia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos capacite para vivir conforme a tu palabra, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas, que podamos vivir en amor, en unidad, y que seamos instrumentos de paz en un mundo que tanto necesita de ti, oh Dios. Tú eres grande, y tu nombre es exaltado por encima de todo nombre. Bendito sea tu nombre ahora y para siempre. A ti, Señor, sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. Oh Señor nuestro Dios, te adoramos y exhalamos la grandeza de tu nombre, porque tú eres digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Que nuestras palabras sean como incienso agradable ante ti, y que nuestras vidas, en cada acto, reflejen tu majestad y soberanía. Dios de poder y misericordia, tú eres el creador de todas las cosas. El cielo y la tierra proclaman tu gloria. El sol, la luna y las estrellas, en su perfecta orden, cantan alabanzas a tu grandeza. El océano y la tierra, los vientos y los árboles, todas las obras de tus manos son testigos de tu infinita y inmensurable grandeza. Tú eres el Dios que creó el universo en su belleza y equilibrio, y con tu soplo de vida nos diste la existencia. Te damos gracias, oh Señor, por habernos elegido, por darnos la oportunidad de experimentar tu amor y caminar bajo tu orientación. Que nunca nos olvidemos de alabarte en todas las estaciones de la vida, en cada momento de alegría, lucha, victoria y debilidad, que podamos reconocer tu presencia como nuestro refugio seguro, nuestra fortaleza que nunca falla. Tú eres el Dios que conoce nuestros corazones más profundos, nuestros miedos y anhelos, y aún así nos amas con amor eterno. Tú eres nuestra esperanza, nuestro consuelo en medio del sufrimiento, nuestra fuerza cuando estamos débiles. Cuando las tormentas de la vida vienen, tú eres nuestro refugio. Cuando las noches parecen interminables, tú eres nuestra luz. Cuando el alma se siente perdida, tú eres nuestro guía. Señor, tú eres la fuente de todo buen regalo. Tu bondad nos alcanza cada amanecer, y en cada paso de nuestro caminar tú nos sostienes. Cada respiro, cada latido de nuestro corazón es una expresión de tu gracia. No somos dignos, pero tú nos amas y nos perdonas. En ti encontramos la paz que el mundo no puede dar. Padre Santo, nos rendimos a ti, que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu presencia en nosotros, que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros gestos reflejen tu bondad y tu amor,
que podamos ser vasos de tu Espíritu, llevando tu palabra y tu amor a los que nos rodean, que nuestra fe nunca vacile, que nuestros ojos siempre estén fijos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Que podamos ser instrumentos de tu paz, esparciendo luz donde hay tinieblas, llevando tu verdad donde hay mentiras y proclamando tu salvación donde hay necesidad. Señor, tú eres la razón de nuestra existencia y te bendecimos con todo nuestro corazón. No hay otro como tú. Que tu nombre sea exaltado para siempre, que tu gloria resplandezca en nuestras vidas y en todo el universo. A ti, oh Señor, toda honra, toda gloria y toda alabanza. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Amén, amén, amén.